En Bogotá, Colombia, Laura Gil, columnista y analista internacional. Laura, en un eventual ingreso de Cuba a la Cumbre de las Américas, en una futura Cumbre de las Américas, ¿no abriría la puerta o por lo menos la incógnita de la necesidad de ser o de tener un país democrático en esas cumbres? Pues claro está eso. Si Cuba entrara al proceso de las Cumbres de las Américas, eso significaría tener que rechazar varios documentos que fueron adoptados en ese contexto. Es que yo creo que el problema no es Cuba, el problema es la democracia en América Latina, cómo los jefes de Estado, los presidentes latinoamericanos están viendo el tema de la democracia. No olvidemos que dos cosas importantes están pasando en la región. Una es el sistema interamericano de derechos humanos está bajo ataque, y dos, la Carta Democrática Interamericana, que creo que es una de las ganancias más importantes de la última década, está también bajo ataque, se está convirtiendo en letra muerta. Entonces, si se quiere que Cuba sea parte de eso, pues entonces pongamos la discusión en blanco y negro. ¿Cómo entendemos democracia y cómo entendemos derechos humanos en la región? ¿Importan o no importan? Y le quiero preguntar eso a Rosana Alvarado, diputada en Ecuador. Diputada Alvarado, la democracia al parecer en América Latina ya no es una sola y se ve de manera diferente. Le pregunto si el llevar a Cuba a una cumbre de las Américas donde por obligación los países que asisten tienen que tener una democracia en su país, en su gobierno, pues no rompería un poco el esquema y cambiaría un poco el desarrollo de las futuras cumbres en el continente. Bueno, a mí me parece que de una manera muy suelta, muy ligera, hablamos de que yo estoy completamente de acuerdo cuando hay que reconocer algunas prácticas que en cualquier país, en cualquier gobierno deben ser desterradas, y si ellas ocurren en Cuba, pues por supuesto tendrían que ser desterradas. Pero yo no puedo hablar de derechos humanos de los Estados Unidos con su pena de muerte. Yo no puedo creer que en los Estados Unidos podamos defender los derechos humanos sin tener presente lo que sucede con la comunidad migrante en los Estados Unidos, esa forma en que preservan y guardan las fronteras y la forma en la que discriminan, maltratan, matan y golpean a los migrantes del mundo, a los ciudadanos del mundo. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Derechos humanos que en los Estados Unidos con la pena de muerte pues pretenden constituirse en la bandera de lucha de los derechos humanos. Creo que allí primerito pues hay que partir las aguas y hay que reconocer que también los derechos humanos en los Estados Unidos es en donde más impugnaciones han recibido, en donde más ausencia de libertades y de garantías, particularmente para las minorías étnicas, particularmente para los migrantes, particularmente para la gente más débil en los Estados Unidos. A nombre de la lucha contra el terrorismo, ¿qué ha hecho los Estados Unidos? ¿Ha respetado los derechos humanos? O se ha convertido en la persona, en el país, en el imperio que es capaz de someter a los otros países a su sistema, a su forma de entender la vida, a su sistema de proponer y de evitar y de prohibir las democracias en América Latina. Esa forma de tratar de siempre usurpar, de despojarnos de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos minerales. Esos son los derechos humanos que defienden los Estados Unidos. Y que por allí veo yo que con absoluta ligereza muchísima gente asume ese discurso. No puedo creer, no entiendo, no cabe en mí que un ciudadano cubano públicamente se oponga a que Cuba sea integrada en la Cumbre de las Américas. Quiero hacerle una pregunta a Nelson Rubio desde Miami. Nelson, ¿qué va a pasar cuando la mayoría del continente estábamos entendiendo también que son las palabras del mismo anfitrión de la cumbre, de Juan Manuel Santos, quien también pronostica que la próxima cumbre tiene que asistir Cuba? Se le suma a lo que dijo Argentina y a lo que dijo Brasil. ¿Qué va a pasar en la próxima cumbre con la asistencia de Cuba? Si me permite, Juan Carlos, si me permite, Juan Carlos, porque me parece que al analizar el tema de Cuba y tratar de divorciar la realidad que vive el pueblo cubano, las escaseces, el hambre, 50 años de una dictadura, y con un discurso de izquierda, con todo respeto a la señora diputada ecuatoriana, arremeter contra Estados Unidos únicamente porque quiere imponer. ¿Qué modelo pretende imponer ella? ¿Por qué con tanto amor que está defendiendo a la dictadura castrista no se va a vivir la diputada ecuatoriana a Cuba como vive el cubano común, sin ropa que tener que ponerse, sin alimentos para poder tener, sin libertad para poder expresarse, que lo golpean por sencillamente decir abajo el comunismo o lo que sea? ¿Por qué esa diputada que tanto defiende a la dictadura castrista no se va a vivir como
como el cubano común, con una tarjeta de razonamiento cuando le dan 4 libras de arroz. No, ni voy a mencionar, porque da vergüenza, la alimentación que supuestamente garantiza la dictadura castrista. ¿Por qué esa diputada no llama a los presidentes de América Latina a tratar de entender? Yo creo que la democracia es que cada cual habla de que un sistema electo, igualmente a la señora Laura hablando, en Cuba el cubano de a pie, el pueblo cubano no ha elegido a Fidel Castro ni a Raúl Castro como sus presidentes. ¿Tiene sentido un gobierno por 50 años? Me perdonan, pero la hipocresía que se vive en este continente, y estamos discutiendo la participación o no de Cuba, quisiera como cubano que mi país, plenamente democrático, participara y se integrara en cualquier proceso, en cualquier organización de nuestro continente y que todos colaboráramos. Nelson, pero en ese sentido... Sí, sobre eso quiero hablar, Nelson. ¿Por qué dice usted que puede haber hipocresía? ¿Qué razón tienen los países de América Latina para ser hipócritas al querer invitar a Cuba? ¿Hipócritas con quién? ¿En qué sentido se refiere cuando usted habla de eso? Muy sencillo, hipócritas porque de un lado se está hablando de democracia, perdón Juan Pablo, se está hablando de democracia de un lado, entonces para los países de América Latina el concepto de democracia, con elecciones pluripartidistas, con elecciones, con libertades para todos los ciudadanos por igual, porque he estado en Colombia, he recorrido América Latina, gracias a Dios, por la posibilidad que tengo como periodista. ¿Por qué entonces no pedir que el gobierno de Cuba, la dictadura castrista, igualmente le dé esa posibilidad a todos los cubanos? Hoy están en prisión más de 200 hombres y mujeres, sencillamente porque intentaron participar de las misas que iba a dar su santidad en Cuba. Sí. Nadie habla de eso, vergonzosamente. Estos mismos presidentes van, hoy está Felipe Calderón en Cuba, se ha negado a hablar con la disidencia, con la oposición, con el movimiento civil dentro de la isla. De eso no se habla. Está bien que se golpeen a mujeres porque pidan la libertad para sus hijos. Hay hipocresía porque de un lado se jactan de ser demócratas para sus países, pero ¿por qué el tema lo quieren ver con otro rasero? Me gustaría conocer, Laura, ¿qué aprecia usted de toda esa conversación? En este caso hay dos esquinas muy diferentes, pero coinciden en lo mismo, en que América Latina tiene que encontrar de alguna manera el respeto a los derechos humanos, pero esa no es la discusión. Aquí la discusión es por qué Cuba no está sentada en la mesa de las Américas en Cartagena. Mire, yo sí creo, digamos, hubo un acuerdo en el año 2001 de los países de la región sobre qué entendían como democracia. Y ese acuerdo, digamos, ese concepto de democracia que se adoptó en la Carta Democrática Interamericana, es claro que Cuba no conforma los mínimos... no respeta los mínimos estándares para ser llamada una democracia. Entonces me parece que estamos frente a una disyuntiva. Queremos que en el proceso de cumbres, entonces decimos, no importa para nada qué régimen político elige cada país, hablamos con todos, a riesgo de saber que eso es perder a Estados Unidos, porque en este caso terminaremos en un proceso en el que va a estar Cuba, pero no va a estar Estados Unidos, un espacio que ya tenemos en la CELAC. Entonces, el tema para mí es, volvamos, si no importa la democracia, sentemos a Cuba. Si importa la democracia, no la sentemos, pero tenemos que revisar los textos que han sido adoptados en el proceso de cumbres, tenemos que rechazarlos. Si no importa, si Cuba va a entrar, entonces rechacemos todos los textos que hablan de democracia representativa con valores liberales. Sí, y justamente de eso hablaremos, hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos, ¿qué pasaría si la Cumbre de las Américas pierde su capacidad de convocatoria en un próximo encuentro? Con esta información, ya lo vemos.